A ver, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe esta expectativa general de precisión absoluta, como si la medicina fuera, no sé, ingeniería pura. Claro, totalmente. Buscamos esa certeza. Eso es. Alguien se rompe un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca en el hueso y el traumatólogo simplemente señala la pantalla y te dice que ahí está el problema. Exacto. Es un sistema binario. O el hueso está roto o no lo está. O hay una infección o no la hay. Todo está clarísimo y acotado. Y psicológicamente, eso es muy reconfortante. A los seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar fácil y que tengan una causa y efecto inmediatos. Ya, pero luego entramos en el mundo de las condiciones neurológicas. Y muy específicamente, en el día a día de las enfermedades neurodegenerativas. Y de repente esa máquina de rayos X perfecta, pues parece que se ha estropeado. Sí, te encuentras mirando un paisaje que es, siendo sinceros, bastante turbio. Totalmente. Hay días buenos, hay días malos, y hay síntomas que fluctúan en cuestión de horas. La causa y el efecto se vuelven súper borrosos. Es la definición clínica de moverse en aguas fangosas. Esa incertidumbre constante no solo agota físicamente, sino que exige una adaptabilidad mental que es brutal. Y precisamente por eso, el análisis a fondo que traemos hoy tiene un valor incalculable. Una vez que hemos puesto sobre la mesa lo complejo que es este terreno, queremos enviar un saludo inmenso. Un saludo y un abrazo muy cálido a toda la familia de Ataxia Comunidad. Exactamente. Quienes conforman ese espacio saben perfectamente a qué nos referimos con esas aguas fangosas. Lo viven a diario. Así es. Y bueno, este análisis de hoy es la segunda entrega de una serie educativa que es fundamental. Se llama La importancia de, y hoy nos centramos concretamente en la importancia de la alimentación. Una iniciativa, por cierto, impulsada y producida por Paco Oliva. Sí, a quien hay que reconocerle el inmenso mérito de estructurar algo tan necesario para la comunidad. Desde luego. Y hay que destacar algo vital sobre las fuentes que vamos a desgranar hoy, porque, a ver, marcan una diferencia abismal. O sea, el enfoque es totalmente inédito, ¿verdad? Completamente inédito. No estamos ante un manual médico aséptico, lleno de jerga incomprensible que ha escrito alguien desde un despacho. Para nada. Estamos ante un contenido que se vive literalmente desde dentro. Está narrado en primera persona. Y eso lo cambia todo. Claro, el autor es un afectado más. Y eso proporciona testimonios reales y una visión súper auténtica de la ataxia, que rara vez se documenta que en esta crudeza y esta humanidad. Es que esa experiencia de trinchera cambia por completo la perspectiva de cualquier texto clínico. Y bueno, la misión de nuestra inmersión de hoy es explorar una verdad que el material deja clarísima desde el primer párrafo. Sí, que la alimentación no cura la ataxia. Eso tiene que quedar cristalino. Exacto, no la cura, pero sí tiene el poder absoluto de cambiar drásticamente cómo funciona el cuerpo hora a hora en el día a día. Eso es una herramienta diaria. Y bueno, antes de meternos en harina, queremos lanzar una invitación a la audiencia. Si este contenido resuena, si aporta alguna herramienta útil a quienes nos escuchan, sería fantástico que este análisis se compartiera en redes. En YouTube, en Instagram, en Facebook. Donde sea, eso es. Que llegue a cualquier persona a la que le pueda servir de apoyo, recordando siempre que las puertas están súper abiertas a nuevas propuestas e iniciativas que nazcan de la propia comunidad. Es vital que el conocimiento empírico circule, la verdad. Lo que le funciona a una persona puede ser la clave para que otra mejore su calidad de vida enormemente. Pues venga, vamos a empezar a desgranar los textos. El material arranca con un concepto central que denomina el triángulo vital en la ataxia. Un concepto muy gráfico. Sí, nos dice que hay tres factores que están constantemente en juego, haciendo malabares. Son la energía, el control neuromuscular y la fatiga. Los tres pilares del día a día. Y hay una cita directa de un testimonio real que me ha parecido francamente demoledora. Dice así: no es que coma y mejore la ataxia, es que, según lo que coma, funciono mejor o peor. Es una afirmación súper potente. Vale, vamos a desgranar esto. Entiendo que la comida es combustible. Es como, es como ir por una carretera llena de baches. No puedes asfaltar la carretera, que sería curar la enfermedad, pero la alimentación es la suspensión del coche. Me encanta esa analogía. Es perfecta. Pero mi pregunta es, ¿por qué en la ataxia estos tres factores, la energía, el control y la fatiga, son tan increíblemente vulnerables a un simple plato de comida en comparación con alguien que no tiene la condición? A ver, para entender ese mecanismo,
Hay que visualizar cómo gestiona el cerebro los recursos. En un sistema nervioso sin esta condición, acciones como, no sé, caminar o mantener el equilibrio son procesos que corren en segundo plano. O como calcular la distancia para coger un vaso de agua, ¿no? Exacto. Están automatizados. El cerebro gasta un porcentaje minúsculo de su energía en ellos. Va en piloto automático. Eso es. Sin embargo, con la ataxia, esa automatización está dañada. El sistema nervioso central tiene que hacer un esfuerzo consciente y de verdad titánico a cada milisegundo para lograr esos mismos movimientos. Madre mía, a cada milisegundo. Imagina el procesador de un ordenador portátil. Normalmente, mantener la pantalla encendida no gasta casi batería. Claro. Pero aquí, el procesador está trabajando al 100% de su capacidad todo el tiempo, única y exclusivamente para mantener el equilibrio. Vale, o sea, el sistema está siempre al límite de revoluciones. Exacto. Por lo tanto, cualquier pequeñísima variación en la calidad o en la cantidad del combustible que entra al cuerpo, pues tiene un impacto inmediato. Se nota muchísimo más. Si a un motor que ya está al borde del sobrecalentamiento le pones gasolina de mala calidad, el control neuromuscular, que requiere una precisión matemática absoluta, es el primer sistema que empieza a fallar. Y ahí es donde aparece la torpeza. Claro, las señales eléctricas se vuelven torpes y la fatiga, que básicamente es la forma que tiene el cuerpo de pedir un reinicio, aparece muchísimo antes. Es como si la reserva de energía fuera pequeñísima, así que cada gota cuenta. Así es. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto me genera una duda enorme y necesito que me lo aclares. A ver, dime. El material dedica una sección entera a lo que llama la montaña rusa del azúcar y la energía. Uf, un tema crucial. Advierte que los ultraprocesados y los azúcares son catastróficos, que generan picos y bajones, y que en la ataxia ese bajón provoca el doble de torpeza física. Totalmente cierto. De hecho, el testimonio asociado dice: hay días que no sé si estoy peor o simplemente he comido mal. Es que la diferencia es abismal. Pero vamos a pensar lógicamente. O sea, imagínate un teléfono móvil con la batería defectuosa, que pasa del 100 al 10% de golpe cuando abres una aplicación exigente. Vale, te sigo. Si el cerebro de una persona con ataxia está quemando tanta energía, trabajando al 100% del rato, ¿no debería ser un chute de azúcar rápido exactamente lo que necesita para salir de la fatiga? Es una duda súper lógica. Muchas personas buscan algo dulce cuando están agotadas. ¿Por qué el texto dice que esto es una trampa mortal? Lo fascinante aquí es que la biología humana esconde una trampa metabólica súper compleja con el tema de la insulina. A ver, cuéntame eso. Cuando se ingiere azúcar o carbohidratos de absorción rápida, la glucosa en la sangre efectivamente se dispara. Hay una explosión de energía real. Vale, hasta ahí todo bien. El problema no es la subida. El problema es la respuesta del cuerpo a esa subida. Al detectar tanta glucosa de golpe, el páncreas entra en pánico y libera una cantidad masiva de insulina para barrer ese azúcar. Para meterlo en las células rápidamente. Exacto. O sea, hace una especie de limpieza de emergencia. Una limpieza tan agresiva que literalmente se pasa de frenada. Retira tanta glucosa que los niveles en sangre terminan cayendo por debajo del punto en el que estaban antes de comer siquiera. ¡Ostras! Es lo que se conoce médicamente como hipoglucemia reactiva, el famoso bajón. Ya. En un cuerpo sin ataxia, esto se traduce en tener un poco de sueño a media tarde y ponerte a bostezar en el sofá. Que te pide el cuerpo una siesta. Exacto. Pero recordemos cómo está funcionando un sistema con ataxia. Necesita un flujo de combustible estable, milimétrico y constante, solo para mantener la coordinación. Y le acabas de quitar todo el combustible de golpe. Eso es. Esa falsa sensación inicial de energía que da el azúcar termina cortando el suministro eléctrico al cerebro justo cuando más recursos necesita para no tropezar. O sea, le estás dando un latigazo al sistema, le subes el voltaje al máximo durante 20 minutos y luego, de repente, se produce un apagón. Un apagón en toda regla. Y claro, en medio de ese apagón, el control neuromuscular sencillamente se desmorona. Totalmente. La estabilidad neurológica requiere un goteo constante de energía, no explosiones seguidas de caídas en picado. Es muy peligroso. Sabiendo esto, de verdad, sería muy interesante ver en los comentarios de YouTube o Facebook si la comunidad ha experimentado alguna vez esta montaña rusa. Seguro que muchísimos se sienten identificados. Si alguien ha notado esa sensación de mayor torpeza motora de forma repentina, justo después de una comida desequilibrada, que nos lo cuente.
Ese tipo de observaciones compartidas son oro puro. Absolutamente. Y siguiendo un poco el hilo de mantener la estabilidad, las fuentes pasan del impacto inmediato del azúcar al impacto a medio y largo plazo, en la estructura física. Sí, la armadura del cuerpo. Hablan muchísimo de la masa muscular y el peso corporal. Es un tema central. El texto menciona que una mala alimentación, por ejemplo, comer a lo mínimo, destruye el músculo y debilita el equilibrio de una forma brutal. Y nos subrayan que la proteína es innegociable. Totalmente. Y además analizan los dos extremos, ¿eh? Estar por debajo del peso ideal trae fragilidad porque no hay fuerza para sostenerse. Claro. Pero es que el exceso de peso supone cargar con una mochila de piedras que agota el sistema y empeora muchísimo la marcha. El objetivo que plantea el material no es para nada la estética, es pura funcionalidad. Y si conectamos esto con el panorama general, es un cambio de paradigma brutal respecto a cómo nos enseña la sociedad a ver la comida. Exacto. El testimonio lo dice muy claro. Si no como bien, lo noto en el cuerpo, pierdo control antes. Es que es causa y efecto. Y esto, me hace reflexionar un montón sobre la presión constante que hay ahí fuera sobre el físico. Continuamente recibimos mensajes sobre comer para encajar en unos cánones o para entrar en unos pantalones. La presión estética de siempre. Sí. Pero este material destruye esa idea superficial por completo. ¿Cómo cambia la relación psicológica con la comida cuando el objetivo pasa de ser lucir bien en verano a no caerme al caminar? Cambia radicalmente. Exige un esfuerzo mental inmenso, porque hay que desaprender lo que la cultura popular dicta sobre las dietas. Es que aquí el músculo no es para lucirlo. Exacto. La comida se convierte en arquitectura pura. La masa muscular actúa, como un corsé natural para las articulaciones y para la columna vertebral. Es el andamio que sostiene un edificio inestable. Una metáfora perfecta. Si se pierde músculo por no ingerir suficiente proteína, o por hacer dietas restrictivas mal enfocadas por miedo a engordar, se le está quitando el soporte estructural al cuerpo. A un sistema nervioso que ya de por sí está fallando. Claro. Es sabotear la única ayuda mecánica que tiene el organismo para mantenerse en pie. ¡Qué fuerte! Y el material no se queda solo en el músculo. Menciona nutrientes específicos que sostienen esta armadura desde dentro. Sí, entra un poco más al detalle bioquímico. Habla de vitaminas del grupo B, del omega 3, de minerales como el magnesio para el sistema nervioso. Pero que quede claro, ¿eh? Y el texto de Paco Oliva lo maneja con muchísima responsabilidad. No son curas. No, magia no hay. No son píldoras milagrosas que van a revertir la neurodegeneración. Pero si entendemos el cuerpo como ese engranaje complejo y forzado que comentábamos, estos nutrientes actúan como el aceite de alta calidad. Engrasan el sistema. Exacto. Ayudan a que las conexiones nerviosas estén lo más sanas posibles dentro de sus limitaciones y reducen drásticamente lo que se llama la fatiga basal. La fatiga basal. Oye, me parece un término clave. Es ese cansancio que ya está ahí de serie, ¿verdad? Desde que se abre el ojo por la mañana. Que me parece alucinante, porque explora efectos que son completamente invisibles. Los grandes olvidados, sí. Cosas que no parecen tener relación directa con caminar o moverse. Habla del sueño, de la inflamación y sobre todo del sistema digestivo. Vital. El material afirma categóricamente que comer mal conlleva a digestiones pesadas que arruinan el descanso y que dormir mal cuando se tiene ataxia es la receta perfecta para que todo empeore. Empeora absolutamente todo, de forma exponencial, sí. Pero lo que más me ha volado la cabeza es el concepto de fatiga cognitiva. Es un concepto súper interesante. El autor dice: después de comer pesado no soy el mismo. Todo me cuesta más. Siempre tendemos a pensar en la ataxia como un reto puramente físico. Movimiento, torpeza, equilibrio. Claro, es lo visible. ¿Pero acaso una mala digestión le está robando ancho de banda al cerebro? ¿Impidiéndole coordinar el cuerpo? Le roba la inmensa mayoría de ese ancho de banda, sí. Y tiene una explicación fisiológica fascinante. Cuéntame. El proceso de digestión es una de las tareas que más energía y flujo sanguíneo exige de todo el cuerpo humano. Más que correr, casi. ¡Ojo! Que cuando ingresa una comida muy pesada, llena de grasas saturadas o excesiva en volumen, el organismo tiene que redirigir una cantidad masiva de sangre, oxígeno y energía hacia el estómago. Para procesar todo ese ladrillo. Exacto. Es como si el cuerpo declarara un estado de emergencia en el estómago. Algo muy parecido. ¿Y de dónde saca esos recursos de emergencia? Pues de los demás sistemas, incluido, por supuesto, el cerebro. Claro, se lo quita de otro lado. Si retomamos la analogía del procesador, si el cerebro de una persona con ataxia
está utilizando el 100% de su capacidad para calcular el equilibrio y de repente el estómago exige la mitad de esa energía para hacer la digestión, El sistema colapsa. el sistema colapsa temporalmente. Esa es exactamente la fatiga cognitiva. Es decir, el cerebro literalmente no tiene la electricidad suficiente para sostener la atención mental y a la vez mantener el cuerpo erguido. Imposible hacer las dos cosas bien. Por eso parece esa niebla mental, esa lentitud y esa somnolencia paralizante de la que hablan. Exacto. La consecuencia de esa falta de recursos en el cerebro es que el cuerpo físico se vuelve errático, los tropiezos aumentan un montón y la coordinación fina desaparece. No es que la enfermedad haya avanzado en una hora. Para nada. No es que la ataxia haya empeorado estructuralmente, es que el sistema operativo se ha quedado sin memoria RAM para hacer frente a ella. Es un mecanismo implacable. Y bueno, dentro de este bloque de los efectos invisibles, hay que tocar un punto vital que aborda el texto con muchísima delicadeza, que es la disfagia. Un tema muy duro. Para una comunidad que convive con esto, sabemos que va mucho más allá de las simples definiciones médicas. Desde luego. El material subraya la importancia de adaptar texturas y evitar atragantamientos, pero leyendo entre líneas, te das cuenta de que la disfagia añade una capa de desgaste psicológico enorme. Enorme. No es solo el riesgo físico, que ya es grave, es el puro agotamiento de tener que hiperconcentrarse en el acto mecánico de tragar cada bocado. Y ese agotamiento es precisamente lo que cierra el círculo vicioso. La fatiga mental y el miedo constante a atragantarse pueden provocar de forma natural un rechazo a la comida. Lógico. Si comer es un peligro, no quieres comer. Claro, si el acto de alimentarse se convierte en una fuente de estrés extremo, la tendencia es comer menos, lo cual nos devuelve de golpe al problema estructural del que hablábamos antes. A la pérdida de músculo. Eso es, la pérdida de peso peligroso, el debilitamiento de la masa muscular y la pérdida de la armadura que sostiene el cuerpo. Por eso el texto hace tanto hincapié en adaptar la alimentación, no solo para evitar accidentes, sino para garantizar la nutrición. Para asegurar que el suministro de nutrientes no se detenga nunca, sí. Es pura supervivencia. Entonces, bueno, con todas estas piezas sobre la mesa, la transición natural del texto de Paco Oliva es ir hacia la acción, una especie de guía práctica de supervivencia. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué hacemos con todo esto en el día a día? Es la parte más aplicable. Exacto. ¿Qué errores dejar de cometer y qué hábitos empezar a construir? ¿Y por dónde empieza? Pues primero, advierte contra las trampas habituales. Hay que oír de las dietas milagro. Recalca que no existe tal cosa para la ataxia. Hay que ser muy tajante con eso, sí. Segundo, alerta sobre el peligro de tirar la toalla con la actitud de como lo que sea, total, esto no tiene cura. Y tercero, vuelve al miedo a engordar, que empuja a mucha gente a comer poco. El gran error que comentábamos. Es que caes más al suelo de todos modos. Claro, el control motor empeora drásticamente. Es un enfoque que exige muchísima autoobservación. Sí, escuchar al cuerpo. El texto proporciona unas bases muy sólidas de lo que sí funciona. Mantener una regularidad en los horarios de comida, por ejemplo. Para evitar esa montaña rusa de la insulina. Exacto. Darle prioridad absoluta a la proteína para el soporte muscular y apartar, en la medida de lo posible, los ultraprocesados. Pero hay un elemento en esta guía práctica que suele pasar desapercibido A ver. y que el material rescata con mucho acierto. La hidratación. El agua. El autor señala que influye muchísimo más de lo que a simple vista podría parecer. Sí, a ver, la hidratación a veces parece el típico consejo genérico que vale para todo, ¿no? Bebe agua, duerme bien. Pero aquí tiene un peso neurológico específico, ¿verdad? Totalmente. Y es fascinante. No es solo un tema de salud general o de tener la piel bonita. Es física pura aplicada al sistema nervioso. Explícame eso. A ver, los impulsos eléctricos que el cerebro envía a los músculos para moverse, coordinarse o mantener el equilibrio, viajan a través del sistema nervioso. Vale, son cables. Exacto. Y esa red de cableado necesita un medio acuoso con el equilibrio perfecto de electrolitos para conducir la electricidad eficientemente. Ostras. En una situación de ataxia, donde la transmisión de esos impulsos ya encuentra obstáculos y está, digamos, ralentizada, una ligera falta de agua es el equivalente a añadirle resistencia eléctrica a los cables. Madre mía. Si falta hidratación, las órdenes del cerebro tardan más en llegar al músculo o llegan con muchísima menos intensidad.
Fíjate qué barbaridad. Entender que beber un simple vaso de agua no es solo quitar la sed, sino que es optimizar la conductividad eléctrica del sistema nervioso central. Es que lo cambia todo. Cambia por completo la perspectiva, sí. Puede ser literalmente la diferencia entre una mañana llevadera o una tarde llena de tropiezos inexplicables. Absolutamente. Y el consejo final que corona todo este material es quizás el más humano de todos, que es escuchar al propio cuerpo. Porque cada organismo procesa estas variables de manera única, la verdad. Lo que a uno le funciona a la perfección y le da energía, a otro le puede generar una pesadez horrible. Por eso mismo queremos hacer un nuevo llamamiento a la comunidad en Instagram, en YouTube, en Facebook. Que nos cuenten sus trucos. Sí, sería interesantísimo leer en los comentarios qué pequeño hábito alimenticio le ha funcionado mejor a cada persona en su día a día. Quizás un pequeño cambio en el horario del desayuno o una forma diferente de espaciar el agua ha marcado un antes y un después para alguien. Esos trucos, nacidos puramente de la experiencia diaria, del ensayo y error en casa, son herramientas de un valor incalculable para el resto. Sonoro. Y bueno, si intentamos destilar todo este profundo trabajo que ha estructurado Paco Oliva, para ir cerrando, nos quedamos con una síntesis muy sólida. Sí, la idea central. En un escenario vital donde absolutamente todo depende de administrar meticulosamente la energía, el control y la resistencia, la alimentación se revela como una herramienta silenciosa, pero increíblemente constante. Reiteramos la premisa inicial. No borra la lesión neurológica, No cura la ataxia. no la repara, pero tiene la capacidad innegable de transformar la textura del día a día, de dictar si el terreno por el que caminas hoy será un poco más firme o si estará lleno de baches insalvables. Es tomar las riendas de aquello que sí está bajo tu control, cuando parece que todo lo demás funciona por libre. Exacto. Y esto invita a una reflexión que, fíjate, va un paso más allá de los propios textos. A ver, lanza esa idea. Si tenemos la certeza de que procesos tan cotidianos como una digestión pesada, un pico de insulina o la falta de un par de vasos de agua tienen un impacto tan abrumador en la capacidad del cerebro, cabe preguntarse algo. ¿El qué? ¿Qué otras herramientas silenciosas del entorno más cercano estamos ignorando? Uf, qué interesante. Si el ancho de banda neurológico es tan sensible, quizás aspectos como la exposición a la luz natural por las mañanas, la gestión del estrés o incluso el ritmo de respiración en reposo también podrían estar sumando o restando recursos a ese procesador central. Es abrir la puerta a observar todo el entorno como un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que influye en el equilibrio constante. Es una forma espectacular de ver el entorno. Ya no es solo un decorado pasivo, sino que todo se convierte en una caja de herramientas para optimizar los recursos. Totalmente. Para ir cerrando esta inmersión, hay una cita final potente en el material que merece ser leída tal cual. Es un cierre que resume de manera brillante la resiliencia frente a una condición así. Es una frase buenísima. El autor escribe: «No puedo elegir tener ataxia, pero sí puedo elegir con qué cuerpo la enfrento cada día». Es una declaración de intenciones absoluta. Es la máxima expresión de recuperar el control sobre la propia vida. Centrarse en el vehículo con el que se transita el camino. Con esa fuerza nos queremos despedir hoy. Un adiós extremadamente cálido, con un ritmo suave y muchísimo respeto a toda la inmensa familia de Ataxia Comunidad. Un abrazo enorme para todos. Analizar textos como este demuestra de forma incontestable las inmensas bondades de pertenecer a una red así. Un espacio donde el conocimiento se comparte desde la trinchera, desde la experiencia real. Es un mensaje fundamental que debe quedar resonando en la audiencia. Pase lo que pase, nadie tiene que vivir esto solo. Nadie. La comunidad y el apoyo mutuo son el soporte más firme que existe. Así es. Recordamos de nuevo que es de gran ayuda suscribirse, interactuar y hacer llegar este contenido a través de YouTube, Facebook e Instagram. La comunidad sigue viva y siempre abierta a nuevas propuestas. Siempre sumando. Y cuando se piensen en esos diagnósticos iniciales, no hay que olvidar que esa imagen estática no es el final de la historia. Las decisiones cotidianas son las que esculpen el verdadero paisaje por el que caminamos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.